Lo que están a punto de escuchar no es especulación ni alarmismo. Es la descripción sobria de un hecho consumado que ha alterado de manera permanente e irreversible la geometría del poder en Oriente Medio. 500 misiles balísticos intercontinentales Hwasong-18, los ICBM de combustible sólido más avanzados que Corea del Norte ha producido jamás, han sido transferidos a Irán en una operación encubierta que la inteligencia occidental no detectó hasta que ya era demasiado tarde. Un sistema que durante sus pruebas en 2023 demostró un alcance superior a los 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar no solo Israel, no solo las bases estadounidenses en Oriente Medio, sino el propio territorio continental de los Estados Unidos. 500 de estos misiles, instalados hoy en instalaciones subterráneas reforzadas, distribuidas por todo el territorio iraní, abastecidos con objetivos programados y listos. Mi nombre es el Dr. Victor Hale, estratega geopolítico con 3 décadas de análisis sobre la arquitectura del poder internacional, los mecanismos de la disuasión nuclear y las consecuencias que produce invariablemente el matrimonio entre la arrogancia institucional y la negligencia estratégica. He observado cómo las grandes potencias construyen y destruyen órdenes internacionales. He visto cómo las certezas cómodas de una era se convierten en los errores irreparables de la siguiente. Lo que ocurrió con esta transferencia no me sorprende. Lo que me alarma profundamente es que debería haber sido evitable. Si este análisis les resulta útil, los invito a suscribirse a este canal de YouTube, activar las notificaciones y compartir este video con alguien que merezca entender lo que realmente está ocurriendo en el tablero global. Y antes de continuar, díganos en los comentarios desde qué país nos están viendo, porque lo que analizaremos hoy no respeta fronteras. Hay una tentación comprensible pero intelectualmente deshonesta de tratar esta transferencia como un evento aislado, como una sorpresa estratégica que nadie podía anticipar. Esa tentación debe resistirse. Lo que ocurrió es el resultado predecible de décadas de política exterior que confundió la preponderancia militar con la omnisciencia estratégica. Pero antes de llegar a las causas, debemos comprender plenamente la magnitud de lo que se ha producido. 500. Permítanme que ese número repose un momento antes de continuar. Los Estados Unidos despliegan actualmente aproximadamente 400 misiles Minuteman III como columna vertebral de su fuerza de disuasión nuclear terrestre. Lo que Irán acaba de recibir de Pyongyang no solo iguala, sino que supera numéricamente el inventario completo de entrega nuclear estratégica terrestre de la primera potencia militar del mundo. Y eso por sí solo ya sería notable. Pero lo que hace que esta transferencia sea cualitativamente distinta no es el número, es la naturaleza del arma. A diferencia del Minuteman III, cuyos hilos fijos llevan décadas mapeados, catalogados y designados como objetivos por los planificadores militares de Moscú y Pekín, las plataformas Hwasong-18 son móviles. Se desplazan, se ocultan, pueden ser reposicionadas continuamente en el vasto territorio iraní de maneras que hacen que un ataque preventivo sea prácticamente imposible sin un nivel de inteligencia en tiempo real que ninguna constelación satelital existente puede proporcionar de manera confiable. Israel amaneció hoy en una realidad estratégica fundamentalmente distinta a la de ayer. La ventaja militar cualitativa que Washington ha garantizado a Israel durante medio siglo, esa certeza institucionalizada de que Israel siempre poseerá sistemas superiores a cualquier combinación posible de adversarios regionales, acaba de ser demolida. No por una superpotencia rival, no por una alianza de grandes potencias,
sino por un único acuerdo de transferencia entre dos naciones que Occidente pasó décadas intentando mantener aisladas mediante sanciones, presión diplomática y operaciones encubiertas. La ironía histórica es demasiado evidente para ignorarla. La pregunta que se está formulando ahora mismo en cada ministerio de defensa relevante, desde Tel Aviv hasta Washington, desde Riad hasta Londres, no es si esta transferencia ocurrió. Las imágenes satelitales, las interceptaciones de señales y múltiples fuentes de inteligencia humana independientes han confirmado los hechos más allá de toda duda analítica razonable. La pregunta pronunciada en los pasillos del poder, con un pánico apenas disimulado por el lenguaje burocrático, es una sola: ¿qué ocurre ahora? Para responderla con honestidad, hay que comprender primero cómo fue posible que esta transferencia ocurriera sin activar una respuesta occidental. La respuesta requiere examinar simultáneamente dos realidades incómodas: las limitaciones estructurales de la inteligencia occidental frente a operaciones profundamente compartimentadas y la extraordinaria disciplina operativa con la que Pyongyang y Teherán ejecutaron esta maniobra. La arquitectura logística de la transferencia explotó tres vulnerabilidades con una precisión que revela un nivel de planificación que merece, al menos, un reconocimiento profesional antes de ser condenado. La primera vulnerabilidad fue geográfica. La ruta principal transcurrió por territorio chino, con autoridades que o bien no estaban informadas o deliberadamente miraban hacia otro lado, continuó a través de Asia Central y llegó finalmente al noroeste iraní mediante corredores controlados por Teherán y con permiso de tránsito ruso. Esta ruta eludió con elegancia los puntos de estrangulamiento marítimos donde están posicionados los activos de interdicción naval estadounidenses. Pasó exactamente por la grieta geográfica que existe en las prioridades de recopilación de inteligencia de Washington, una grieta que nadie quiso cerrar porque hacerlo habría requerido monitorear el territorio de un socio comercial imprescindible. La segunda vulnerabilidad fue temporal. La operación se ejecutó en múltiples fases a lo largo de 14 meses. Cada envío individual se mantuvo deliberadamente por debajo del umbral que habría activado respuestas automáticas de alerta en los sistemas de análisis de inteligencia. Ningún envío por sí solo era suficientemente grande para encender las alarmas que habría encendido el volumen total. Para cuando la fusión analítica de los informes acumulados produjo el panorama completo, la operación había concluido. El tiempo administrado con paciencia resultó ser el aliado más eficaz de los ejecutores. La tercera vulnerabilidad fue el engaño activo. Los equipos técnicos norcoreanos e iraníes mantuvieron con disciplina los patrones de actividad habituales en las instalaciones conocidas de producción y almacenamiento de misiles durante todo el periodo de transferencia. Las imágenes satelitales de esas instalaciones mostraban normalidad. La transferencia real se realizó desde instalaciones secundarias cuya existencia era desconocida o cuyos patrones de actividad fueron enmascarados mediante operaciones de engaño electrónico. El resultado fue que el aparato de inteligencia más costoso en la historia de la civilización humana pasó por alto la transferencia de 500 ICBM hasta que las armas ya estaban dispersas en instalaciones iraníes reforzadas, prácticamente inmunes a cualquier acción militar convencional que no implique una campaña de bombardeo de escala y duración catastróficas. Analicemos ahora el arma en sí misma, porque la superioridad técnica del Hwasong-18 sobre todo lo que Irán ha poseído anteriormente es tan pronunciada que constituye por sí sola una transformación de categoría estratégica. El punto de partida es la propulsión.
los ICBM norcoreanos de generaciones anteriores y los sistemas iraníes de largo alcance derivados de transferencias tecnológicas previas utilizaban combustible líquido. Esa dependencia imponía una limitación táctica de consecuencias enormes. La necesidad de una secuencia de repostaje que tarda horas y genera firmas térmicas y químicas detectables por satélites y sensores terrestres. Esa ventana de vulnerabilidad fue durante décadas el fundamento operativo de la doctrina de ataque preventivo israelí y estadounidense. El Hwasong-18 suprime esa ventana por completo. Su propulsión de combustible sólido de 3 etapas elimina la necesidad de repostaje previo al lanzamiento. El propelente ya está cargado. Un lanzador móvil puede recibir una orden, erigir el misil y ejecutar el disparo en minutos, generando una firma térmica detectable apenas en los segundos previos a la ignición, un margen demasiado estrecho para cualquier respuesta preventiva. La distinción entre difícil y imposible en materia estratégica no es semántica. Es la diferencia entre una doctrina que funciona y una que ha dejado de hacerlo. El alcance de 15.000 kilómetros convierte a Irán de la noche a la mañana de potencia militar regional a estado con capacidad de ataque genuinamente global. Tel Aviv, las bases estadounidenses en toda la región, cada capital europea de la OTAN y con posicionamiento óptimo, objetivos en el territorio continental de los Estados Unidos quedan ahora dentro del radio de acción efectivo. Irán nunca antes había poseído esa proyección. El sistema de guía representa el tercer elemento disruptivo. El Hwasong-18 emplea navegación inercial actualizada por navegación estelar, un método completamente independiente del GPS o cualquier sistema satelital susceptible de interferencia electrónica. Las operaciones de jamming que Estados Unidos ha mantenido sistemáticamente en Oriente Medio y que han contribuido a degradar la precisión de algunos sistemas iraníes no tienen efecto alguno sobre este misil. Navega por las estrellas. Las estrellas no admiten interferencia. A ello se suma la capacidad de maniobra en la fase terminal. El vehículo de reentrada del Hwasong-18 puede ejecutar desplazamientos evasivos durante el descenso a velocidades hipersónicas, complicando de manera sustancial los cálculos de interceptación de cualquier sistema defensivo. El THAAD fue diseñado y optimizado para vehículos de reentrada que siguen trayectorias balísticas predecibles. Frente a un vehículo que altera su trayectoria en la fase terminal, su probabilidad de interceptación se degrada de manera drástica. El sistema Arrow 3 israelí enfrenta el mismo dilema estructural. Sus algoritmos fueron construidos contra un tipo de amenaza que el Hwasong-18 ya no representa. Multiplíquense esas características por 500 lanzadores móviles dispersos por el territorio iraní. El cuadro resultante es el de una amenaza que no puede ser suprimida preventivamente, no puede ser bloqueada electrónicamente con eficacia y no puede ser interceptada de manera confiable por ningún sistema actualmente desplegado. Esto exige no una revisión incremental de la doctrina defensiva existente, sino su reconstrucción desde los fundamentos. La dimensión nuclear añade la capa final de complejidad. Los funcionarios iraníes no han confirmado ni negado si los misiles transferidos llevan ojivas nucleares, pero el Hwasong-18 fue diseñado precisamente para ese propósito. Su configuración de carga útil está optimizada para la entrega nuclear, y aquí reside uno de los instrumentos de disuasión más refinados disponibles para un actor estatal, la ambigüedad deliberada. Todo planificador israelí o estadounidense que no pueda determinar con certeza si un Hwasong-18 entrante lleva una carga nuclear o convencional debe, por necesidad operativa, tratar cada lanzamiento como un posible ataque nuclear.
La incertidumbre administrada con cuidado es en sí misma una forma de poder. En Washington, la parálisis que se ha instalado en los círculos de decisión no es, como algunos críticos sugieren de manera perezosa, un fracaso de competencia. Es la respuesta racional de instituciones que se enfrentan a una situación en la que cada opción disponible conduce a consecuencias que ninguna administración puede absorber sin desencadenar resultados peores que el problema que intenta resolver. La sesión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional, que siguió a la confirmación de la transferencia, duró 9 horas. Lo que emergió de esas 9 horas no fue un plan. Fue un inventario honesto de por qué no hay ninguno disponible que no cueste más de lo que promete. El ataque militar directo contra las instalaciones iraníes de ICBM fracasa ante la aritmética elemental. 500 lanzadores móviles en movimiento continuo no son un blanco finito. Una campaña capaz de degradar significativamente esa fuerza necesitaría cientos de misiones durante días o semanas y atacar simultáneamente toda la infraestructura logística y de comunicaciones iraní. Eso no es una operación de precisión, es una guerra con todo lo que una guerra contra Irán implica. El cierre del estrecho de Hormuz, la activación de las redes de Hezbollah y los hutíes, ataques contra bases estadounidenses en la región y la posibilidad de una respuesta con los propios misiles que se está intentando destruir. Los costos superan cualquier beneficio alcanzable. La acción encubierta, el dominio en el que Occidente ha sido históricamente más eficaz, opera en una escala temporal de años. La amenaza existe hoy. La presión diplomática y las sanciones piden a Irán que devuelva voluntariamente la herramienta estratégica que acaba de adquirir precisamente para no ser vulnerable a esa clase de presión. Es una petición que ningún gobierno en Teherán, independientemente de su color político, puede aceptar sin suicidarse estratégicamente. La expansión acelerada de los sistemas de defensa antimisiles choca con una simetría de costos que favorece permanentemente al atacante. Cada interceptor THAAD cuesta aproximadamente $10 millones. Cada Hwasong 18, producido con la eficiencia industrial norcoreana, cuesta una fracción de eso. La negociación directa, que es la única opción que la lógica estratégica señala como viable, es políticamente impronunciable en el contexto doméstico estadounidense. Nadie en Washington puede decir en voz alta que Irán ha alcanzado una posición disuasoria que debe ser respetada. En la doctrina estratégica israelí existe desde hace décadas un concepto no reconocido oficialmente pero ampliamente comprendido, la opción Sansón. La premisa es sencilla en su terrible claridad. Si Israel enfrenta una amenaza existencial que no puede contrarrestarse por medios convencionales, conserva la opción de represalia nuclear. Durante décadas, esa garantía implícita funcionó como el último respaldo de la disuasión israelí. La transferencia del Hwasong 18 obliga ahora a los planificadores estratégicos israelíes a confrontar una pregunta para la que esa doctrina nunca fue diseñada. ¿Qué valor disuasorio tiene la amenaza de represalia nuclear cuando el adversario puede absorberla y aún así responder en especie? Si Irán puede sobrevivir a un ataque nuclear israelí y entregar una respuesta nuclear contra territorio israelí, la lógica de la destrucción mutua asegurada no disuade, simplemente distribuye la catástrofe. Israel ha vivido toda su historia moderna como la única potencia nuclear regional. Ese monopolio estratégico ha terminado. Lo que estamos presenciando no es un accidente de la historia.
Es la consecuencia lógica y para quien estuvo dispuesto a observar con honestidad predecible de décadas de política exterior que confundió la supremacía militar con la invulnerabilidad estratégica. Hay una distinción fundamental entre ambas condiciones que los arquitectos de la política exterior estadounidense del periodo posterior a la Guerra Fría no quisieron reconocer o no fueron capaces de hacerlo. La supremacía militar significa que puedes destruir al adversario. La invulnerabilidad estratégica significa que el adversario no puede hacerte un daño inaceptable. Son dos conceptos distintos y la confusión entre ellos ha costado caro. El sistema internacional, en su mecánica más básica, no tolera indefinidamente los desequilibrios de poder que los estados más débiles perciben como amenazas existenciales. Cuando la presión diplomática no produce los cambios de comportamiento deseados y cuando las sanciones no consiguen doblar la voluntad de quien las padece, sino solo endurecer su determinación, los estados buscan compensación estratégica por otros medios. Esta dinámica no requiere una teoría sofisticada para ser comprendida. Requiere únicamente la disposición a ver el mundo desde la perspectiva del adversario, algo que la política exterior norteamericana ha sido notoriamente reacia a hacer con consistencia. Irán encontró en Pyongyang lo que ninguna mesa de negociación occidental estaba dispuesta a ofrecerle: una garantía de seguridad genuina, no condicionada a cambios de comportamiento, no sujeta a reversión unilateral, no negociable bajo presión. Corea del Norte, a su vez, encontró en Irán un cliente con recursos suficientes para financiar el programa de misiles norcoreano a una escala que las sanciones habían dificultado. La transacción tiene una lógica que cualquier estudiante serio de la política internacional debería haber anticipado. Que no fue anticipada o que fue anticipada y descartada es en sí mismo un diagnóstico del estado de la comunidad estratégica occidental. Rusia, China, Irán y Corea del Norte no comparten una ideología común ni una visión coherente del orden internacional deseable. Lo que comparten es algo más básico y más poderoso: el rechazo a un orden que perciben diseñado para perpetuar su subordinación estratégica. Eso es suficiente para producir una coalición funcional, no en el sentido de una alianza formalizada con compromisos mutuos de defensa, sino en el sentido más eficaz, la disposición a cooperar tácticamente cuando los intereses convergen. La transferencia del Hwasong 18 es el producto más visible de esa convergencia táctica, pero no es el único. Es parte de un patrón más amplio que debería haber alertado a los responsables de política mucho antes de que sus consecuencias se materializaran de esta manera. Hay también una dimensión doméstica en este fracaso que merece examinarse con la misma franqueza. Las democracias tienen una tendencia estructural hacia el cortoplacismo que las hace particularmente vulnerables a este tipo de errores estratégicos acumulativos. El ciclo electoral recompensa la narrativa del éxito inmediato y castiga la honestidad sobre los costos de largo plazo. Decirle al electorado que la política de sanciones no está funcionando, que la expansión de alianzas está generando exactamente las respuestas adversas que se pretendía prevenir, que el poder militar sin una estrategia diplomática coherente produce coaliciones de resistencia en lugar de sumisión. Es una conversación que ningún sistema político democrático encuentra fácil de sostener. Y así, año tras año, administración tras administración, el problema se gestionó en lugar de resolverse y la factura se trasladó al futuro. El futuro ha llegado. La lección, si alguien en Washington o en Tel Aviv está genuinamente dispuesto a aprenderla, es esta: el poder sin prudencia no produce seguridad duradera,
produce resentimiento acumulado y el resentimiento, administrado con paciencia suficiente y financiado con los recursos adecuados, produce exactamente el tipo de respuesta estratégica que hoy nos encontramos evaluando sin opciones limpias disponibles. George Kennan, el arquitecto de la política de contención que definió la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría, comprendía esto con una claridad que sus sucesores intelectuales han perdido. Kennan sabía que la política exterior efectiva requiere no solo la medición del poder propio, sino la comprensión empática, por incómoda que resulte, de las motivaciones y los miedos del adversario. Esa comprensión empática no es debilidad, es la condición necesaria para cualquier estrategia que aspire a hacer algo más que la gestión improvisada de crisis sucesivas. La negación no es una política. La nostalgia por un orden unipolar que ya no existe no es una estrategia. Y la esperanza de que el adversario no hará lo que claramente tiene incentivos racionales para hacer no es un plan. Lo que el momento exige es la clase de lucidez incómoda, esa disposición a ver la situación tal como es, en lugar de como nos gustaría que fuera, que las instituciones políticas se encuentran difícil de sostener, pero que la severidad de las consecuencias hace completamente no negociable. Si han llegado hasta aquí, les pido que compartan este video, que le den un me gusta para que más personas accedan a este análisis y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. El rigor intelectual en el análisis geopolítico no abunda. Cuando lo encuentren, cuídenlo. Los veo en el próximo análisis.